Hola, soy Sebastián Lescano, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Trabajo en la sede de Argus de resonancia magnética, ubicada en el Hospital Fernández. Vamos a presentar hoy un caso de neuroradiología. Es la historia de un paciente de 61 años de edad. Es una mujer que comienza con cefalea progresiva de aproximadamente 2 días de evolución. Es un tipo de cefalea holocraniana que se va intensificando con el correr de las horas, y cuando llega a la consulta al hospital, el dato más importante del examen físico es un trastorno en el campo visual, con lo cual se disparan métodos de diagnóstico por imágenes. El primer método utilizado es la tomografía computada. Los resultados de la tomografía computada se pueden ver en este corte axial a nivel de la cisterna interpeduncular, donde se puede ver una lesión que es isodensa con el parénquima encefálico y que ocupa a la cisterna supracelar. En las reconstrucciones coronales se observa que la lesión, además de ocupar la cisterna supracelar, también muestra extensión hacia la silla turca. Y en los cortes con ventana adecuada para ver estructuras óseas, lo que podemos ver es un agrandamiento difuso de la silla turca. Con estos resultados se decidió avanzar con el siguiente método complementario de imágenes, así que el siguiente slide es una resonancia magnética. Estos son los resultados de la resonancia magnética. Esta serie de imágenes corresponden a secuencias T2 y T1 sin contraste. La primera imagen corresponde a una secuencia ponderada en T2 en plano coronal, en un corte inmediatamente anterior al tallo hipofisario, donde se puede observar la lesión ya documentada en la tomografía sobre la cisterna supracelar, con señal predominantemente hipointensa, separada de la glándula hipofisaria por una fina hendidura de líquido cefalorraquídeo. La lesión no presenta plano de clivaje con las estructuras vasculares del seno cavernoso, particularmente del lado izquierdo. En la imagen central corresponde a un corte coronal T1 al mismo nivel, donde se puede observar que la lesión tiene señal espontáneamente hiperintensa. Y la última imagen representa un corte sagital T1, donde se observa la lesión con la señal espontáneamente brillante, produciendo efecto de masa sobre el quiasma óptico y sobre el tubo cinereum. También aparece una separación con el lóbulo anterior de la hipófisis. Esta segunda serie de imágenes de resonancia magnética corresponden en la primera fila a ponderación T1 sin inyección de contraste, corte sagital y coronal, y en la segunda fila encontramos los cortes equivalentes también en T1, pero después de la inyección de contraste. Lo que se puede notar es que prácticamente no hay modificaciones de la lesión tras la inyección de gadolinio. Sí hay un dato que ayuda, que es una imagen lineal que se ve sobre el plano fenoidal, es un refuerzo postcontraste, conocido como el signo de la cola dural o signo de la cola de ratón. Hasta aquí, en resumen, tenemos un paciente de 61 años que desde el punto de vista clínico se presenta con una evolución bastante rápida de los síntomas, donde el dato más importante es el compromiso de la visión, la alteración del campo visual, y por otro lado, desde el punto de vista de las imágenes, tenemos un agrandamiento difuso de la silla turca visto en la tomografía, el dato de la ausencia de erosión ósea. En la resonancia magnética vemos que la lesión es predominantemente supracelar y parece independiente de la glándula hipofisaria,
que tiene señal espontáneamente hiperintensa en T1, que hay efecto de masa sobre el quiasma óptico y que además existe un refuerzo mínimo luego de la inyección de contraste, pudiendo destacarse el dato del signo de la cola dural. El compromiso visual apura a la toma de decisiones desde el punto de vista neuroquirúrgico, así que nosotros vamos a tratar de buscar una salida para este paciente haciendo un repaso de los diagnósticos diferenciales de lesiones de la región celar y paracelar. El meningioma es un tumor benigno de lento crecimiento, produce generalmente síntomas por efecto de masa, es uno de los tumores que aparece en la región, de hecho es el segundo tumor más frecuente de la región paracelar. Las características clásicas del meningioma son como las que se presentan en este caso. La primera imagen corresponde a un corte axial T2, donde se observa una masa expansiva, sólida, sobre el dorso celar, con efecto de masa sobre el pedúnculo cerebral superior, produciendo borramiento de la cisterna interpeduncular y con algo de extensión a la fosa cerebral media izquierda. Fíjense que la señal es ligeramente hiperintensa respecto del parénquima encefálico. En la imagen central está ponderada en T1, es el corte equivalente al mismo nivel, donde se ve que la lesión tiene señal isointensa con la corteza cerebral. Cuando aplicamos contraste, que es en la última imagen de la serie, vamos a ver que característicamente se observa realce intenso y homogéneo. Estas características radiológicas son bastante diferentes al caso que presentamos al principio. Otro tipo de lesión que debemos repasar en la zona son los que se originan directamente de la glándula hipofisaria. Bueno, ellos son los macroadenomas, generalmente son tumores benignos, no funcionantes, pero que crecen lentamente y producen efecto de masa. En general debutan con compromiso del campo visual. Y acá tenemos un ejemplo de un paciente con un macroadenoma. En la primera imagen corresponde a un corte coronal T2. Es un corte un poco adelantado respecto del tallo. Y se observa una imagen sólida, homogénea, celar y supracelar, con invasión del seno cavernoso. El componente rostral de la lesión comprime al complejo comunicante anterior y al quiasma óptico. La imagen central corresponde a la secuencia T1 sin contraste, donde se observa la lesión isointensa con la corteza cerebral, se ve el efecto de masa y el agrandamiento difuso de la silla turca. La última imagen corresponde a un plano sagital T1 con contraste, donde se ve el refuerzo homogéneo e intenso de la lesión. Algunos adenomas presentan un índice de proliferación celular elevado que hacen que tengan una tasa de crecimiento rápida. En algunos casos, como consecuencia de esto, puede producirse hemorragia intratumoral o infarto. Esto es conocido como apoplejía hipofisaria, que es entonces un síndrome clínico caracterizado por cefalea, alteraciones visuales, como consecuencia de lo que dijimos recién, de la hemorragia intratumoral. El crecimiento rápido de la lesión produce efecto compresivo sobre las estructuras paracelares y especialmente sobre el quiasma óptico. Acá tenemos un ejemplo en la imagen sagital T1. Lo que estamos viendo es un agrandamiento difuso de la silla turca con una lesión heterogénea que presenta el componente anterior. Fíjense que es espontáneamente brillante en T1 y eso se debe a la presencia de
hemoglobina paramagnética. En la secuencia T2 estrella se observa la caída de señal y finalmente en la secuencia T2 convencional se observa la presencia de nivel y la señal espontáneamente hiperintensa en el componente anterior de la lesión. Las metástasis de la región celar son relativamente infrecuentes. Sin embargo, algunas neoplasias, como el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, pueden hacer diseminación a distancia en la glándula hipofisaria. Puede ocurrir por varias vías, por vía directamente arterial, donde hay un compromiso especialmente del lóbulo posterior. Puede ser a través del sistema portal y entonces el compromiso central se produce en el infundíbulo. O puede ser leptomeningio, por invasión leptomeningio. Las metástasis en general producen engrosamiento del tallo hipofisario, algo que no es típico de ver, por ejemplo, en los macroadenomas. Y otro dato interesante de las lesiones secundarias es que tienen una tasa de crecimiento muy rápida, que también los diferencia de los macroadenomas y de los meningiomas. Y aquí tenemos un ejemplo en las imágenes superiores donde se pueden ver secuencias coronales en T1 con contraste y sagital T1 con contraste, donde se puede observar una lesión expansiva celar y supracelar. Fíjense que el componente supracelar es dominante, el refuerzo es bastante homogéneo, y abajo tenemos los resultados de un centellograma óseo, donde se puede ver captación en el cóndilo mandibular del lado izquierdo. Estas imágenes corresponden a una paciente de 45 años con antecedentes de SEA de mama, y lo que estamos viendo entonces es secundarismo sobre la región celar de un tumor primario de mama. Las aneurismas también son otro importante diagnóstico diferencial a tener en cuenta. En la tomografía se pueden presentar como una masa lobulada que está íntimamente relacionada con la silla turca, algo más hiperdensa respecto del parénquima encefálico, a veces puede estar calcificada. En resonancia la señal suele ser heterogénea debido a trombosis. Puede haber un anillo hipointenso en T2 o en el T2 asterisco, indicando calcificaciones. Por otro lado, un dato interesante que puede aportar la resonancia es la aparición de artificios por codificación de la fase que ayudan a pensar en el diagnóstico de una lesión vascular. Siempre que se tenga la sospecha de una aneurismas en la región, lo mejor es completar el estudio con una secuencia angiográfica. Aquí tenemos el caso donde se observa una lesión lobulada paracelar izquierda. Estamos viendo corte de tomografía con ventana ósea y fíjense que presenta un halo periférico calcificado. En las imágenes de resonancia arriba en la ponderación T2 vemos que la lesión tiene señal heterogénea. Hay un fino halo periférico hipointenso en T2 que representa las calcificaciones. Comparativamente podemos ver en el seno cavernoso contralateral la señal habitual de la arteria carótida interna derecha y finalmente las secuencias angiográficas que confirman el aumento de calibre y la deformidad de la arteria carótida interna izquierda. Esta era una aneurisma gigante intracavernosa en el contexto de una displasia fibromuscular. Este es el caso de un paciente joven que concurre a la guardia por cefalea y alteraciones visuales de evolución rápida. En la imagen morfológica ponderada en T1 y en plano coronal, lo que podemos ver es una lesión expansiva, celar y supracelar, heterogénea, donde predominan sectores con señal espontáneamente hiperintensa en T1, lo que hace suponer la presencia de sangrado. Fíjense el efecto de masa sobre el quiasma óptico. En las secuencias angiográficas
se puede observar la presencia de una formación sacular sobre el segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna. Finalmente, este diagnóstico se confirma en el estudio de hemodinamia, donde se puede apreciar un poco mejor la malformación vascular. Finalmente fue entonces un caso de aneurisma complicado con hemorragia hipofisaria. El craneofaringioma es otro tumor de la región, es una neoplasia relativamente benigna, aunque localmente agresiva. Tiene una presentación bimodal con un segundo pico entre los 50 y los 70 años. Típicamente es una lesión sólido-quística, de crecimiento lento y que generalmente suele estar calcificada. Los craneofaringiomas adantinomatosos presentan componente predominantemente quístico, lobulados, que en resonancia tienen un contenido hiperintenso en T1 y de baja señal en la secuencia T2. Cuando inyectamos contraste endovenoso se puede apreciar el realce de la porción sólida y realce periférico de los quistes. Y acá tenemos un caso clásico donde podemos ver en la primera imagen coronal T2 una lesión expansiva sólida, celar y supracelar, con invasión de los senos cavernosos, especialmente del lado izquierdo, y sobre la zona central al menos dos quistes, uno de ellos con contenido hipointenso. En la imagen central vemos la misma lesión, donde se puede apreciar también invasión del clivus, del dorso celar y del seno efenoidal. Las imágenes quísticas muestran el contenido espontáneamente hiperintenso en T1, y finalmente la última imagen, que representa a sagital T1 con contraste, muestra refuerzo del componente sólido. El quiste de la bolsa de Rathke es una lesión no neoplásica que se origina de células remanentes de la bolsa de Rathke. Son típicas en la región celar y supracelar. Generalmente son descubiertas en forma incidental y no se acompañan de síntomas. Son lesiones quísticas, bien circunscriptas, intracelares y supracelares, y cuando son exclusivamente intracelares se suelen localizar sobre la pars intermedia. Las lesiones supracelares exclusivamente son raras. El contenido del quiste es variable y eso hace que la señal de resonancia también pueda variar. Acá tenemos un ejemplo de una lesión predominantemente supracelar, exclusivamente supracelar, que está apoyada sobre el plano efenoidal y el tubérculo celar. La primera imagen corresponde a un sagital T1, donde se observa un quiste de paredes bien definidas con contenido espontáneamente hiperintenso. La misma lesión, ahora vista en plano coronal, ponderada en T2, donde se observa la pared del quiste, regular, fino, y el contenido homogéneo también con señal hiperintensa. Abajo podemos ver la glándula hipofisaria con su señal habitual y las demás estructuras del seno cavernoso que son normales. Cuando los quistes de la bolsa de Rathke se presentan en forma exclusiva intracelar, a veces puede ser difícil el diagnóstico con los adenomas. Por suerte, hay un dato que nos puede ayudar al diagnóstico, que es la presencia de un nódulo intraquístico, generalmente hipointenso en T2. Acá tenemos un ejemplo donde vemos en el plano coronal y potenciado en T2 una formación quística lateral derecha sobre el lóbulo anterior, donde se ve en la porción más caudal de la lesión, sobre el piso celar, un nódulo hipointenso. Otro caso, en un plano sagital T2 obtenido de la literatura, donde se vuelve a demostrar la formación nodular intraquístico también con baja señal en T2. Este es un dato que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de quiste de la bolsa de Rathke. Los quistes epidermoides
surgen de los restos de las células ectodérmicas y con mayor frecuencia ocurren en la cisterna cerebelo-pontina, pero también los hay en la región supracelular, con menos frecuencia, pero pueden ser vistos. En la resonancia magnética estos quistes son isointensos en general con el líquido cefalorraquídeo, algo más brillante que el líquido cefalorraquídeo en la secuencia FLAIR, pero el dato que más ayuda al diagnóstico es la restricción de señal en la secuencia de difusión. El diagnóstico preoperatorio de estos tumores es especialmente importante para reducir el riesgo de meningitis química relacionada con la ruptura de estos quistes. Y aquí tenemos un caso donde vemos en la imagen central, ponderada ante 1 en plano sagital, donde se puede delimitar una formación quística inmediatamente caudal al tuber cinereum y al núcleo mamilar, que desplaza al tallo y al quiasma óptico. La señal es prácticamente isointensa con el líquido cefalorraquídeo. En la imagen T2 coronal, arriba, se puede demostrar la misma lesión, que está separada del lóbulo anterior, y finalmente en la imagen inferior lo que podemos ver es el resultado de la cuantificación de la difusión, es el mapa de ADC, donde se observa que la lesión es predominantemente hipointensa, indicando restricción del movimiento del agua. Que este es el dato más radiológico más importante para hacer el diagnóstico de quiste epidermoide. Finalmente vamos a hablar del melanocitoma, que es el último diagnóstico diferencial. Este es un tumor meningio, es una entidad muy rara que deriva de melanocitos de la leptomeninge. Clínicamente se presenta como síntomas progresivos, como trastornos visuales y disfunción del lóbulo anterior. Seguramente esto tiene que ver con disfunción o desplazamiento del tallo hipofisario. La apariencia por resonancia magnética es parecida al caso presentado, y es por eso que traigo este caso obtenido de la literatura, porque debido a la presencia de melanina, la señal de estos tumores tienden a ser espontáneamente hiperintensas en T1 e isointensas en T2. Presentan refuerzo con el contraste endovenoso, y esto hace parecerse mucho a los meningiomas o a los macroadenomas hemorrágicos. Otro diagnóstico diferencial infrecuente podría ser el de la metástasis de melanoma. Pero como ya dijimos, las metástasis suelen tener un comportamiento más agresivo y de crecimiento muy rápido. Mientras tanto que el melanocitoma, el crecimiento suele ser lento. Vuelvo a insistir que es un diagnóstico infrecuente y hay pocos casos reportados. Finalmente, volviendo a nuestro paciente y dado el compromiso visual, se decidió el abordaje quirúrgico de la lesión por vía transeptofenoidal. El diagnóstico final de nuestro caso fue de meningioma. Para repasar, vamos a comentar lo que ya hablamos antes. Es el segundo tumor más frecuente de la región celar. En función de su localización, la expresión clínica varía entre cefalea y trastornos del campo visual. La señal suele ser intermedia ante 1, hiperintensa ante 2, y la captación de contraste suele ser homogénea, con lo cual en nuestro caso no presentaba las características radiológicas típicas de los meningiomas. Y aprovechamos para repasar los lugares donde se pueden originar estos meningiomas de la región celar. Aquí tenemos una secuencia en sagital T1, un plano estricto, para mostrarles los lugares donde pueden ubicarse los meningiomas. El primer punto es el plano efenoidal. El siguiente lugar de localización es el tubérculo celar. Estos son los lugares más frecuentes de aparición de meningiomas. Y finalmente, el más raro es el meningioma del diafragma celar. Fíjese, por la localización, rápidamente pueden producir compresión del quiasma óptico. Podemos repasar los tips para el diagnóstico de meningioma. Tengan en cuenta que los meningiomas
por su crecimiento lento, producen hiperostosis del hueso adyacente. Los meningiomas pueden presentar calcificaciones y esto lo hace diferente de los macroadenomas. Y finalmente recuerden el signo de la cola dural, que si bien no es patognomónico, puede ayudar al diagnóstico. Bueno, para terminar, les quería decir que el caso que presentamos tuvo la intención de mostrarles una patología frecuente que se presentó de manera típica, tanto desde el punto de vista clínico como radiológico. Les agradezco mucho por su atención y también a los médicos residentes de radiología y de neurocirugía por la colaboración en este caso.